Eran tiempos muy difíciles, ¿m? Bueno, como lo son los de hoy, Sí. pero en ese momento, bueno, eran tiempos muy difíciles, eh, había en la sociedad corrientes también como hoy muy encontradas, se generaban estas grietas muy profundas. Me enteré gracias a una muy querida amiga que vivía en los Estados Unidos, y entonces ella en aquel momento me empezó a escribir sobre cosas que estaban pasando en la Argentina y me mandaba artículos de los diarios. Y realmente uno no podía creer que eso estuviese pasando en la Argentina. Eh, el gobierno del doctor Javer, que había designado como ministro de Justicia a quien había, fue mi profesor y, por decirlo de alguna manera, el que me llevó a mi vocación por el derecho, el doctor Chade, él era el ministro de Justicia, fueron, mm, en mi opinión, ¿no? Muy prudentes en la organización del Poder Judicial, porque en muchísimas otras provincias, bueno, decidieron sacar a todos los jueces y ya está. Todo eso hubiese generado un inconveniente muy serio. Sí, le pidieron la renuncia a todos los jueces de la Corte, todos los jueces de la Corte fuimos, o sea, los nuevos, la nueva Corte no conservó ninguno de sus antiguos integrantes, pese a que los había y muy buenos. En la justicia civil, que es de la que estoy hablando, y yo integré la sala civil, aunque después, por supuesto, uno integraba la Corte con todas las cuestiones, hubieron, sí, personas a las que se les pidió la renuncia y renunciaron, pero fue un porcentaje escaso, diría yo, frente a las grandes movidas que se produjeron en otro lado. En la justicia penal, en cambio, hubieron más modificaciones. Y como bueno, como en todos los procesos de depuración, alguna injusticia se cometió. Resulta que eh, la señora que había muerto tenía varios hijos y había dejado una casa. En esa casa vivía su nuera, ¿sí? No era porque estaba casada con un hijo de esa señora que había desaparecido. Pero no solamente había desaparecido su esposo, sino que había desaparecido también el hijo. Habían secuestrado en el mismo momento al padre y al hijo. Entonces, cuando muere ahora la mamá, o sea, la abuela de este señor, resulta que los hermanos, los otros hijos de esta señora, le pedían a quien era su cuñada que devolviera el inmueble. Porque en la sucesión ese inmueble había que dividirlo entre los otros hijos. Era una cosa terrible. Yo creo que es el único expediente sobre el que he llorado, porque pensaba en esa mujer. Perdió su esposo, perdió su hijo. Ahora no tiene a dónde ir a vivir y ya era una mujer grande. Llamé a una audiencia de conciliación. Intenté que los cuñados entendieran esta situación tan terrible por la que pasaba esta mujer. Pero mmm, creí advertir en esa audiencia también que las ideologías primaban. Era como que le, en el fondo lo que había en el ambiente era como que le imputaban a la mujer haberlo llevado a su marido y a su hijo a esa izquierda, y no hubo conciliación posible y tuve que confirmar la sentencia que venía de la Cámara y por supuesto de un juez de primera instancia ordenando la división de los bienes y que ese inmueble le correspondía a los cuñados.